Movimiento de proyectil. Teoría. En física, un proyectil es cualquier objeto que recibe una velocidad inicial y luego dibuja una trayectoria parabólica que está contenida en un plano vertical de coordenadas x e y. La trayectoria depende solo de la velocidad inicial y de la aceleración hacia abajo debida a la gravedad. La clave del análisis del movimiento de proyectiles es que podemos tratar las coordenadas x e y por separado. La componente x de la aceleración es 0, tal como está acá en la figura, y la componente de la aceleración en y es igual a menos g. Así entonces, el movimiento de proyectil se puede analizar como una combinación de dos movimientos. Un movimiento horizontal en la dirección del eje X, que es a velocidad constante y con aceleración igual a 0. Y un movimiento vertical, que es rectilíneo y uniformemente variado, y cuya aceleración es constante, y la aceleración en y es constante, y es igual a menos g. En esta figura vemos dos proyectiles con diferente movimiento en X, pero idéntico movimiento en Y. Uno se deja caer desde el reposo y el otro se proyecta horizontalmente, pero ambos caen la misma distancia en el mismo tiempo. Así podemos expresar todas las relaciones vectoriales de posición, velocidad y aceleración con ecuaciones independientes para las componentes horizontales y verticales. En este cuadro podemos señalar los elementos más importantes de un movimiento de proyectil. El dato más importante de este movimiento es su velocidad inicial. Este vector velocidad inicial tiene origen en el origen del sistema de coordenadas. Al proyectar sobre el eje X, me genera una componente del vector velocidad inicial en X, y al proyectarlo sobre el eje Y, me genera una componente de la velocidad inicial en Y. Ahora bien, miramos acá, en esta parte, el desplazamiento del vector velocidad en la dirección horizontal. Vemos que su módulo no cambia, por lo tanto, su rapidez es constante. Su aceleración es igual a 0. Dicho de otra forma, el movimiento horizontal es rectilíneo y uniforme. Por lo tanto, yo cuando calculo cuál es el valor de la velocidad inicial en X, estoy calculando la velocidad en X a lo largo de toda la trayectoria. Por su parte, si nos fijamos, la componente de velocidad inicial en Y tiene un módulo determinado al inicio del movimiento, y a medida que el cuerpo va ascendiendo en su trayectoria, por ejemplo acá en este punto, vemos que su módulo es más pequeño que acá al inicio. Esto es porque su velocidad en Y va disminuyendo hasta que al llegar a la máxima altura se anula y es igual a 0. Fíjense que la componente del vector de velocidad en la dirección del eje X siempre tiene el mismo módulo. Luego de pasar por la máxima altura, el vector velocidad en Y cambia de sentido, ahora apunta verticalmente y hacia abajo. La componente del vector velocidad en X sigue con el mismo módulo. Vemos acá el vector velocidad siempre tangente a la trayectoria, hasta que llega al punto donde aterriza el cuerpo. A esta distancia desde el origen hacia el punto de aterrizaje se le denomina alcance. Entonces, acá vemos por separado el movimiento vertical y acá el movimiento horizontal. El movimiento vertical, reiteramos entonces, es un movimiento rectilíneo y uniformemente variado. Es decir, cuando arranca el movimiento, lo podemos analizar como un tiro vertical. Llega a la máxima altura, pasa por el valor 0 y cambia de sentido la velocidad y se transforma en un movimiento de caída libre.
Por su parte, el movimiento horizontal siempre es constante, rectilíneo y uniforme. Bien, acá podemos analizar mucho mejor el origen de mi sistema de coordenadas. Siempre es conveniente que mi sistema de coordenadas coincida con el origen del movimiento. Dicho de otra forma, el movimiento inicial en la dirección del eje X, es decir, el X sub 0, tiene que ser igual al origen del movimiento vertical, Y sub 0, y este tiene que coincidir con el origen de mi sistema de coordenadas cartesiana X e Y. Dicho de otra manera, X sub 0 tiene que ser igual a Y sub 0 y esto tiene que ser igual a 0. De esta manera resultará más sencillo analizar el movimiento. Acá tenemos el ejemplo de un balón pateado. El inicio del movimiento coincide con el origen de mi sistema de coordenadas. El vector velocidad inicial me forma un ángulo inicial alfa sub 0 que por trigonometría al proyectar sobre el eje X me denota una componente de la velocidad inicial en la dirección del eje X, al que llamamos b sub 0x. Al proyectar sobre el eje Y me genera una componente de la velocidad inicial b sub 0y. Ahora, por trigonometría, sabemos que el coseno de cualquier ángulo, en este caso el coseno de alfa sub 0, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si miramos acá, los dos vectores me generan un triángulo rectángulo. En este caso, mi cateto adyacente coincide con b sub 0x y mi hipotenusa coincide con b sub 0. Entonces, reemplazando, tengo que el coseno de alfa sub 0 es igual a b sub 0x, es decir, el cateto adyacente, sobre b sub 0, es decir, sobre la hipotenusa. De esta despejo b sub 0x. B sub 0 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que b sub 0x es igual a b sub 0 por coseno de alfa sub 0, tal cual como está acá. Entonces, para hallar la componente de la velocidad inicial en la dirección del eje X, aplico esta fórmula. Análogamente, el seno de cualquier ángulo, en este caso el seno de alfa sub 0, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y coincide con la magnitud del cateto opuesto. Entonces, seno de alfa sub 0 es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que para este caso es igual a velocidad inicial en Y, es decir, esta magnitud, sobre velocidad inicial que es igual a la hipotenusa. De esta fórmula despejo b sub 0y, b sub 0 que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que b sub 0y es igual a b sub 0 por el seno de alfa sub 0, tal cual como está acá. El hallar el resultado de estas dos componentes es muy importante porque esta expresión está incluida en las ecuaciones para calcular todas las magnitudes que se requieren en los ejercicios de movimiento de proyectiles. Bien, ajustando estas relaciones en las ecuaciones para MRU y MRV, es decir, ajustando las relaciones trigonométricas, me quedan que si x sub 0 es igual a y sub 0 y esta es igual a 0, es decir, esto quiere decir que el origen de mi sistema de coordenada coincide con el origen del movimiento en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Si se cumple esta premisa, entonces acá tengo el cuadro de fórmulas que voy a utilizar para resolver prácticamente todos los ejercicios de movimiento de proyectil. Fíjense que es muy parecido a lo ya visto en MRU y MRV. Lo único que se incluyen son las relaciones trigonométricas en cada una de las fórmulas.
Estas ecuaciones describen la posición y velocidad del proyectil en cualquier instante t. En cualquier instante, la distancia r del proyectil al origen, es decir, el módulo, la magnitud del vector de posición, está dada por esta relación pitagórica. R es la magnitud del vector posición y esta es igual a la raíz cuadrada de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Análogamente, la rapidez del proyectil, es decir, su módulo en cualquier instante de tiempo, también está dada por esta relación pitagórica, es decir, la magnitud del vector de velocidad en cualquier instante es igual a la raíz cuadrada de la componente b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado. Finalmente, para calcular la dirección de la velocidad en términos del ángulo que forma este vector con el eje x, está dada por esta relación. El ángulo alfa es igual al arco tangente de b sub y sobre b sub x. Bien, en este GIF, el vector de color verde me está señalando el vector posición r. La magnitud de este vector queda denotado por esta relación que está acá y que vimos en el cuadro anterior. Es una relación pitagórica, porque si se fijan, a lo largo de toda la trayectoria, este vector me va generando una componente de la posición en la coordenada x y una componente de la posición en la coordenada y. Entonces, al reemplazar en esta fórmula, yo puedo calcular la magnitud del vector de posición r. Ahora, en este GIF se señalan el vector velocidad con sus componentes en la dirección del eje x y en la dirección del eje y. Vemos que la componente de la velocidad en x no cambia su módulo a lo largo de toda la trayectoria. En cambio, la componente de la velocidad en y arranca desde el origen con un módulo determinado, esta se va achicando hasta que llega a la máxima altura donde se anula y luego cambia de sentido y empieza nuevamente a aumentar hasta que llega al punto de aterrizaje. La magnitud de este vector en cualquier instante de tiempo a lo largo de la trayectoria se calcula con esta relación pitagórica. Finalmente, en este GIF vemos el vector aceleración a lo largo de la trayectoria y podemos observar perfectamente que tanto su dirección, módulo y sentido permanecen constantes a lo largo de toda la trayectoria.